Lo que hay que tener en cuenta en este caso es una gran división entre destino habitacional y destino comercial. ¿Por qué digo esto y que no lo he visto marcado por nadie? Porque existe una prohibición de anunciar alquileres en dólares. Pero el único artículo que se refiere a que la locación tiene que contratarse en moneda nacional es el destino de vivienda, no el comercial. Para un destino comercial yo puedo pactar el equivalente a tantos litros de nafta, puedo pactar, como lo hemos hecho hace muchos años en un contrato de un importante edificio de Mar del Plata, el más emblemático, el equivalente a tantos alfajores para una publicidad en la terraza, con lo cual quiero marcar desde el principio que en el análisis de estos artículos hay que ver si estamos hablando de destino habitacional o de destino comercial, porque en estos casos, si bien el plazo mínimo es de 3 años para los dos, el plazo máximo puede ser hasta 20 años en destino de vivienda y hasta 50 años para otro destino distinto. Ahora, en ese marco, con todo el tratamiento que hubo, con todo lo que se habló a favor o en contra de la ley, ¿por qué quedan estos grises o estas omisiones? Porque no se aclaran, pero por eso estamos dialogando ahora. Un abogado que lea con detenimiento los pocos artículos que se han reformado tiene que tener en cuenta que algunos artículos que se refieren a el precio de la locación en moneda nacional está hablando del destino habitacional y no de otro tipo de destino, como puede ser espacio para guardar automotores y cualquier otro tipo de emprendimiento comercial, industrial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esta nueva ley mejora el panorama con respecto a la anterior o lo empeora? Uno escucha versiones, ¿no es cierto? ¿Qué versiones escucha uno? Del presidente de la Cámara de Locatarios, del presidente de la Cámara de Propietarios, y cada uno tiene un discurso medianamente político en el sentido de los locatarios decir que la ley los perjudica y los propietarios también decir que esta ley no va a solucionar absolutamente nada. Bien, por mi experiencia de tantos años en estos temas y también por mi experiencia como propietario, yo diría que todo contrato de locación, después del 9º mes, el alquiler es barato, porque no refleja la realidad de los índices. Cualquiera sea el índice que se utilice, después del 9º mes, el precio es inferior al que sería el valor de plaza en ese momento. Esa es el panorama. También hay que tener en cuenta que este plazo de los 3 años no rige para determinados tipos de actividades, como pueden ser alquileres para embajadas, delegaciones diplomáticas, o también para algún destino específico del locatario. Por ejemplo, una persona que es trasladada a la ciudad de Mar del Plata para trabajar en la reparación de un buque, sabe que esa reparación va a demorar, por ejemplo, 9 meses. Entonces, es posible que en el contrato de locación se establezca expresamente un plazo menor a los 3 años, pero indicando concretamente por qué es menor a los 3 años. Porque está en la reparación de un buque en el puerto que va a demorar ese tiempo. Y la otra situación más difundida es la del estudiante que no vive en Mar del Plata, que vive en otra ciudad distinta, que viene a estudiar, pero en el mes de noviembre o diciembre a más tardar termina la cursada y los exámenes. Entonces es posible hacer un contrato de locación de un plazo menor a 3 años, pero para esto el propietario o el locador tiene que tener en cuenta de dejar debida constancia de dónde vive esta persona, dónde reside habitualmente, en qué ciudad,
y que se traslada a la ciudad de Mar del Plata para estudiar en tal carrera, en tal universidad, y por eso el plazo puede ser menor a los 3 años. Habitualmente, en este caso que estamos dialogando del estudiante, el estudiante en diciembre se va porque no es de la ciudad, con lo cual le quedaría libre toda la temporada al propietario que alquiló amoblado, le quedaría libre toda la temporada para alquilar por temporada de turismo, que está habilitado hasta 3 meses. Yo no podría hacer un contrato de locación como temporada de turismo por 6 meses, porque en Mar del Plata, o en Santiago del Estero o en Río Hondo, el turismo no son 6 meses, son 3. Si yo hago un contrato de locación por 6 meses en Mar del Plata y le pongo que es por turismo, la ley presume que se está evadiendo la ley que fija un mínimo de 3 años. Concretamente, si yo tengo un estudiante que se va a ir al terminar su cursada en el mes de diciembre, evidentemente al propietario le conviene porque lo tiene libre para alquilarlo por temporada, que es otra de las excepciones al plazo mínimo de los 3 años. Le hago la última consulta. Con todo este desfasaje que hubo de falta de alquiler, exceso de personas buscando dónde poder vivir y demás, cambio de ley finalmente, ¿se va a ir acomodando el mercado? ¿Cree que se va a dar una calma o va a seguir con esta modalidad que tiene en los últimos años? Yo creo que en algún momento se va a estabilizar, porque esta problemática que estamos viviendo ahora viene de hace 50, 60, 70 años, donde hubo prórrogas y prórrogas y prórrogas de la ley de locaciones urbanas, ¿bien? Entonces, y el mercado se acomodó. Entonces, yo creo que esto va a pasar en algún momento, cuando esto se estabilice, todo volverá a la normalidad, pero les reitero, teniendo en cuenta que siempre después del 9º mes del contrato el alquiler es bajo en comparación a los valores de plaza.